Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, límpianos y purifícanos con el verdadero bautismo. Úngenos con el Espíritu Santo de Jesús. Purifícanos para siempre, eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, en este video vamos de nuevo a estudiar lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años. Porque ha pasado algo impresionante en la historia del mundo que jamás había ocurrido, cumpliéndose la profecía de Jesús, que en el fin de los tiempos ocurrirían cosas que ningún ojo vio y volverá a ver. Y es lo que empezamos a ver desde el 2020, amigos. Cosas que nunca habían ocurrido jamás en la historia del mundo. Jamás lo habíamos visto a nivel mundial, ¿ok? Y como nosotros habíamos explicado desde hace 2 años, venía para el mundo el Pentecostés negro, que es el mismo bautismo negro. Este Pentecostés negro sería el derramamiento de una unción demoníaca sobre todas las personas que se niegan a arrepentirse de sus pecados y a aceptar al Creador y a salir de las falsas religiones cristianas caídas en apostasía. Entonces, nosotros vamos a volver a mirar eventos que ocurrieron justo antes de que empezara esta debacle de la que ustedes ya saben, bueno, este tema de la pestilencia 19, y vamos a devolvernos hasta esa canción feminista, en donde estas mujeres empezaban a cantar ese cántico satánico, y la culpa no era mía, y el patriarcado es un juez. Y cuando analizábamos ese suceso, amigos, mirábamos que algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría la historia del mundo, que de repente se repetiría la historia que ocurrió en el Edén, entre Eva y la serpiente. Porque recordemos que Eva era una mujer feminista y las iglesias caídas son feministas, es decir, están separadas del Padre y el Hijo. Por tanto, esto es lo que exactamente ocurrió luego cuando apareció una serpiente enrollada con alas que se llama la Organización Mundial para el Satanismo, y de nuevo pues hubo una propuesta para todas estas iglesias feministas cristianas caídas en apostasía que andan liberadas de su esposo Jesucristo, y todas estas iglesias pues se unieron con la serpiente, cumpliéndose perfectamente lo que les había dicho en ese video en el 2019, que de nuevo se repetiría el adulterio que ocurrió entre Eva y la serpiente, y esto ocurrió al pie de la letra. Entonces, ahí es cuando entra el tema del bautismo. Como sabemos, el bautismo que se practica hoy en día es un bautismo falso, porque para nosotros entender el verdadero bautismo, tenemos que verlo como una ceremonia espiritual, es decir, una ceremonia en donde tú de verdad te arrepientes, mientras que el falso bautismo que se practica en las iglesias feministas cristianas caídas en apostasía es un bautismo que es una ceremonia express en donde tú te tiras a la piscina con un pastor y bueno, piensas que has sido purificado de tus pecados, pero solo has sido lavado lo de afuera, pero por dentro tú sigues endemoniado, mientras que el verdadero bautismo va a purificar y a limpiarte de pecado por dentro y por fuera. Amigos, entonces vemos un falso bautismo que lleva a la persona a un Pentecostés negro y un verdadero bautismo que lleva a la persona al verdadero Pentecostés. Y esto es lo que se ha manifestado. Algunas personas lamentablemente han caído en el falso bautismo y otros hermanos han seguido la ruta que yo les he trazado para ir al verdadero bautismo, que es un bautismo de arrepentimiento profundo. Entonces, nosotros miramos lo que está ocurriendo con el paganismo, con el feminismo, pero aún con las iglesias cristianas en apostasía, donde ellos rechazan el verdadero bautismo. ¿Y por qué lo están rechazando? Porque no aceptan su culpa, es decir, no hay arrepentimiento. Y es por esto que ellos luego debían recibir un bautismo negro, porque finalmente rechazan el verdadero bautismo. Es decir, que el destino que les esperaba a estos paganos y a estas iglesias cristianas en apostasía era recibir finalmente el Pentecostés negro, como lo habíamos predicho en el 2019. Ahora, nosotros estamos viendo que las personas practican un falso cristianismo, un evangelio pasado por agua, el cual es practicado y profesado por corporaciones cristianas financieras, cuyo único interés es poseer propiedades. Estas corporaciones son empresas holding financieras, estructuras monopolísticas que están diseñadas para apropiarse de riquezas, empresas, propiedades. Son figuras jurídicas cuyo único objetivo es obtener riqueza, para lo cual entonces predican un falso evangelio. Estas son las iglesias caídas en apostasía, las cuales son las principales iglesias cristianas, entre comillas, que hay en el mundo, y son las que la mayoría de cristianos siguen, aun y cuando está a plena vista, que son corporaciones financieras y que tienen contadores, abogados, edificios, lotes de tierra, fincas, en fin. Pero bueno, las personas no les importa. ¿Y por qué? Porque estas iglesias falsas, caídas en apostasía, les permiten vivir feliz en sus pecados, por lo cual no hay arrepentimiento. Entonces,
los que siguen este cristianismo y obedecen estos dogmas son los que finalmente iban a recibir el bautismo negro o Pentecostés negro, ¿ok? Entonces nos devolvemos al 2019, en donde nuestro Padre Celestial nos dio esta gran advertencia, cuando yo les mostré este video de estas feministas en Chile, en noviembre del 2019, donde estas mujeres salían con los ojos vendados, semidesnudas, bailando en las calles, gritando a viva voz, la culpa no era mía, y apuntando con su dedo, diciendo, la culpa es tuya, y luego decían, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Ese ritual endemoniado ocurrió el 19 de noviembre del 2019, ¿ok? Entonces, amigos, el ritual que ocurrió con estas mujeres estaba advirtiéndole a todo el mundo lo que estaba por sobrevenir, porque ellas cantaban, la culpa no era mía, es decir, no hay arrepentimiento, porque no aceptan la culpa. Pero nosotros sabemos que el verdadero bautismo requiere que tú reconozcas tu culpa, tus pecados, y que reconozcas tus errores, y ese es el verdadero arrepentimiento, y es por tanto el verdadero bautismo, porque tú entiendes que has violado la ley, que has pecado en contra de Dios, y entonces, como está escrito, el primer paso para recibir el verdadero bautismo es que te arrepientas. Leamos en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amigos míos, ¿qué es lo primero entonces que hay que hacer para recibir el verdadero bautismo en Espíritu Santo y fuego? La fórmula que nos da el apóstol Pedro es clara. Arrepentirse, pero no solamente eso, sino convertirse. Es decir, luego de que aceptes la culpa, que es lo primordial, luego no solamente debes entender que has vivido conforme a lo que te ha dado la gana, sino que también debes cambiar, dejar de comportarte de esa manera, reconocer que has actuado mal y ahora abstenerte de seguir actuando como has actuado en el pasado. Entonces, ¿cuáles son los pecados de los que te tienes que arrepentir? Esa es la pregunta que el cristianismo feminista corporativo no puede responder, porque para ellos la ley fue abolida y entonces la culpa no era mía, como dicen por ahí. No hay nada de qué arrepentirse. Sin embargo, el apóstol Pedro te dice, arrepiéntete y conviértete, es decir, obedece la ley de Dios. Amigos, esta es la fórmula para recibir el verdadero bautismo en Espíritu Santo y fuego. Entonces, amigos, en este video pretendo probarles, sin lugar a dudas, que las palabras que les he dicho no son palabras abstractas o vacías. Es decir, cuando les hablaba de que venía un Pentecostés negro, o cuando hablamos de un bautismo negro, no es algo que está ahí por el aire, sino que yo les voy a dar prueba, mirando hacia atrás en el pasado, que bíblicamente todo lo que les he dicho se ha cumplido. Es decir, no es algo que a mí se me ha ocurrido, sino que se los voy a probar con la Biblia. Todo lo que advertí en videos en el 2019, hoy es una lamentable realidad, amigos. Por supuesto, para los que no pusieron atención a mis videos. Entonces, cuando estas feministas declaraban, y la culpa no era mía, y apuntaban diciendo, la culpa es tuya, no mía, eso quería decir que ellas jamás se iban a arrepentir, y por tanto, es como si nunca hubieran cometido pecado. Y eso quería decir que jamás se iban a bautizar en el verdadero bautismo. Por lo cual entendimos que eso que ellas hacían era un tremendo ritual satánico. Salieron bailando felices, diciendo, no me arrepiento. Claro, es una blasfemia terrible contra el Espíritu Santo de Jesús, porque en sí estuvieron rechazando el bautismo verdadero del Espíritu Santo y fuego, que es un bautismo de arrepentimiento, porque no querían reconocer su culpa. De ahí que ellas salieron con los ojos vendados. Claro, porque solo el que es bautizado en Espíritu Santo y fuego tiene los ojos abiertos y puede ver. Y esto se los pruebo. Leamos en Hechos capítulo 9 versículo 17 al 18. Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amigos, cuando el apóstol Pablo recobra la vista y sobre todo se le caen esas escamas de los ojos cuando recibe al Espíritu Santo de Jesús. Es decir, el que no recibe el verdadero bautismo anda ciego. Y vimos a las feministas que salieron con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque cuando dicen, la culpa no era mía, están rechazando el bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Entonces, tal vez tú dirás, ok, Ecusatón, pero eso fueron unas mujeres feministas en Chile. Ellas son paganas, ateas. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros y con el mundo entero? Pero les voy a explicar que este ritual que ocurrió en Chile era simplemente una muestra de una forma de pensar y actuar de todo el mundo, sobre todo del mundo cristiano nominal, el cual funciona de la misma manera que estas feministas paganas, ¿ok? ¿Por qué? Porque este cristianismo corporativo no acepta su culpa. En general, todas las iglesias cristianas declaran
que la ley de Dios ha sido abolida. Y si la ley de Dios fue abolida, ¿de qué pepinos te vas a arrepentir? Porque no has hecho nada malo, al final no hay ley. Es decir, para que haya delito tiene que existir ley. Si a ti te meten en la cárcel por cogerte una chocolatina en el supermercado, es porque en tu país robar es un delito, como debe ser, ¿verdad? Declaramos entonces que cuando tú haces algo malo, eso es una violación de la ley. Por tanto, asimismo para Dios, cuando tú haces algo malo, estás violando la ley. Sin embargo, las iglesias cristianas corporativas del siglo XXI declaran que la ley está abolida. Es decir, cantan el mismo cántico feminista. Y la culpa no era mía. ¿Por qué? Porque ellas no han hecho nada malo. Y entonces, todo lo malo que les pase es culpa de alguien más. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que enseñan estas iglesias cristianas feministas que tenemos hoy en día. Luego, ¿qué ocurrió, amigos? Luego de que estas mujeres salieran bailando ese cántico enloquecido, 2 o 3 meses después, las iglesias cristianas, amigos, dijeron, la culpa no era mía. ¿Sino de quién? Sino de alguien más. Alguien que las enfermaba. Apuntaron entonces con el dedo. La culpa de mi enfermedad no es mía, sino tuya. Y ahí es cuando se manifiesta, amigos, a nivel global, en las iglesias cristianas, el mismo espíritu feminista de esas mujeres de Chile. Impresionante, amigos. Ahora, como ya dije al principio del video, Eva fue la primera mujer feminista. Ella se liberó de su esposo Adán para salir sola por el bosque y luego tuvo adulterio con la serpiente. Asimismo, estas iglesias cristianas del siglo XXI se liberaron de su esposo Jesucristo. Dijeron que su sangre ya no las sanaba. Y se asociaron con una serpiente enrollada, la cual es la Organización Mundial para el Satanismo. Plop, es de locos. Entonces, como igual se siguieron enfermando, luego empezaron a bailar y a cantar, con los ojos vendados y semidesnudas, diciendo, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿Qué pasó? Las personas empezaron a enfermarse de la pestilencia 19 y luego empezaron a culpar al vecino. Pero ellas no reconocían que su sistema inmune estaba débil. ¿Y por qué? Porque no habían vivido acorde a la ley de Dios. Porque han estado violando la ley de Levítico. Han estado comiendo carne inmunda, carne con sangre, productos animales corrompidos y contaminados. Y por eso, aun y cuando esos productos animales en el pasado eran llamados puros, hoy la ley de Levítico los declara inmundos. Y luego dicen, yo no he hecho nada malo, no he pecado en nada, soy perfecto, y si me enfermo, la culpa es del vecino. Es decir, universalmente, amigos, globalmente, todas las iglesias cristianas feministas cantaron la misma y exacta canción feminista de esas mujeres en Chile durante el 2020. La culpa no era mía. De locos. Como sabemos, hay 2 formas por las cuales tú te puedes enfermar. Según la Biblia, la primera es porque has violado la ley de Dios, y la segunda es para que se manifieste la gloria de Dios, es decir, si no has violado la ley de Dios. Por lo cual recordamos a un hombre muy enfermo que no podía ya ni caminar de su enfermedad, y que luego fue sanado por Jesús. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y pudo caminar. Sin embargo, ¿cuál fue la advertencia que Jesús le hizo a ese hombre? Leamos en Juan, capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí eres ya sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí vemos que Jesús le dijo al hombre la causa de su enfermedad, el pecado, y le dijo, ojo, no vuelvas a pecar, porque luego te va a venir algo mucho peor. Entonces, ese hombre enfermo, para ser sanado por Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que reconocer sus pecados, y por esto Jesús lo sanó. Sin embargo, Jesús aún le advierte, ojo, vuelves a pecar, porque luego viene algo peor. Y el hombre entonces se arrepintió y se convirtió. Es decir, el hombre enfermo sí reconoció su culpa. Hoy, el mundo pudiera ser sanado de la pestilencia 19 si reconociera su error y su culpa. Sobre todo, las iglesias cristianas feministas, las que no aceptan que la ley de Dios está vigente, y las que dicen que su esposo, Jesucristo, se fue muy lejos, y andan semidesnudas y ciegas. Sin embargo, ¿qué pasa? Estas personas, como han violado la ley de Dios, han pecado, y ahora se enferman. Pero para colmo de la soberbia, salen bailando y dicen, la culpa no es mía. Es decir, amigos, lo que vimos en el 2020 es claramente una blasfemia global de las iglesias cristianas contra el Espíritu Santo. Tal y como lo habíamos dicho, el Pentecostés negro se acerca, porque no reconocen su pecado. Por lo tal, no pueden ser bautizadas con el verdadero Espíritu Santo. Por esto, recordemos lo que el apóstol Esteban le declara a los fariseos, porque ellos tampoco querían reconocer su culpa por haber matado al Señor Jesús. Leamos en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. Luego que los fariseos no querían reconocer su culpa, lo que siguió fue que apedrearon a Esteban. Por tanto,
Fue justo en ese momento cuando la intercesión de Jesús acabó para Jerusalén y para los fariseos. Es de locos. Se cumplió lo que estaba profetizado en el libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Fue justo en ese momento, en el año 34, después de Cristo, cuando apedrean al apóstol Esteban, cuando se cumplieron esas 70 semanas. De locos. Por tanto, fue ahí cuando se acabó la intercesión de Jesús. ¿Y por qué, amigos? Porque los fariseos no querían reconocer su culpa. Y luego todos murieron cuando Jerusalén fue arrasada por completo por el Imperio Romano. Oh, no, amigos, tomen nota, esto es de locos. Es de locos, amigos. Por esto recordamos que nadie puede decir que cometió pecado ignorantemente y que por eso sus pecados no serán castigados. Porque todo pecado, así sea cometido de forma ignorante, será castigado. Es por esto que es lamentable que algunos niños son inducidos a cometer pecado ignorantemente, pero aún llevan pecado. Es lamentable, ¿verdad? Así es de horrible cuando una persona no reconoce sus pecados. Luego se los transmiten a sus propios hijos y ellos son culpables de que sus hijos se pierdan para siempre. Es terrible. Entonces, por esto leemos en Levítico capítulo 4, versículo 27 al 28. Y si alguna persona del pueblo de la tierra cometiere pecado por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor, en cosas que no se han de hacer, y es culpable, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras y una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Entonces miremos lo que dice la ley, amigos. En el caso de que tú peques ignorantemente, aún eres culpable. Y la paga por el pecado es la muerte. Pero, según la ley, para que tú puedas expiar ese pecado, primero tienes que conocer el pecado, entender por qué has pecado. Porque luego, si no tienes conocimiento de tu pecado, pues entonces ¿cómo vas a reconocer tu culpa? Es el problema que ocurre con las iglesias cristianas, las cuales dicen que la ley fue abolida. Entonces, ¿cómo puedes reconocer tu culpa? No puedes, porque piensas que la ley fue abolida. Por eso Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, no conocen la ley. De locos. El primer paso entonces, para el verdadero bautismo en Espíritu Santo y fuego, no el que es tirándose a una piscina con el pastor, sino el verdadero es primero conocer la ley. Es obvio, ¿verdad? Porque si conoces la ley, luego reconoces tu culpa. Entonces luego puedes decir he pecado. Y no harás como esas feministas. No, la culpa no era mía. No he pecado. ¿Por qué? Porque no conoces la ley. Sin embargo, cuando nosotros miramos los bautismos que se hacían en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que eran bautismos de un día. ¿Pero por qué? Porque esas personas ya estaban instruidas en la ley. Y ellos eran muy conscientes de sus pecados, por lo que se arrepentían y se convertían en un mismo día. ¿Por qué? Porque entendían lo que habían hecho mal. Por eso el bautismo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles es muy distinto al bautismo que ocurre en el fin de los tiempos, porque hoy las personas no conocen la ley, porque el verdadero bautismo debe incluir primero una enseñanza correcta de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que puedas arrepentirte. Por esto primero hay que desbancar todos los sofismas y dogmas introducidos por este cristianismo feminista, un cristianismo corporativo y financiero, cuyo único interés es el dinero, y por tanto te lleva a creer que la ley ha sido abolida para tener una mayor cantidad de seguidores. Entonces, luego de que tú aceptas tu culpa, porque reconoces que has pecado y has violado la ley, ahí empiezas a recibir el verdadero bautismo, porque empiezas a aceptar que has pecado. Pero además, recordemos, amigos, que también puede existir un desconocimiento voluntario de la ley. Es decir, te niegas a conocer la ley, como también ocurre con muchos cristianos. No tienen tiempo, están muy ocupados. Se hacen los locos, se niegan a conocer la ley de Dios, y por tanto, ¿cómo se van a arrepentir si ni siquiera tienen idea de qué han pecado? Por lo cual, ellos empiezan a bailar como esas mujeres, semidesnudas y con las vendas en los ojos. Y la culpa no era mía, ¿qué he hecho mal? No he hecho nada mal. Entonces, ¿qué pasa? En el 2020, 3 meses después, amigos, de que ocurriera este ritual en Chile, empezó toda esta debacle sanitaria en el mundo, sobre todo apoyada por las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el cristiano nominal no reconoce su culpa. No reconoce que se enferma de esta pestilencia 19, porque su sistema inmune no sirve para nada. ¿Y por qué? Porque ha violado la ley de Dios. Esa es la realidad, pero él no lo reconoce, sino que apunta con el dedo a su prójimo, igual que hacían estas feministas en el 2019. Es de locos, amigos. Leamos en Proverbios, capítulo 14, versículo 9. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Es tremendo, ahí está en la Biblia. El necio se burla de la culpa. Oh, la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni dónde vivía, sino que era del vecino.
Luego leamos en Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando en tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo soy el Señor. ¡Wow, amigos! ¡Qué contundente es la Biblia! Precisamente, ¿qué hemos visto en el 2020? Hemos visto a unos cristianos chismosos, amigos. Es decir, la iglesia cristiana es puro chisme. Han salido a calumniar al prójimo. Lo único que tienen son chismes faranduleros de la televisión. Y entonces, estos cristianos feministas violan la ley de Levítico que dice, no andarás chismeando. Luego, ¿qué dice la ley? En Salmos, capítulo 101, versículo 5. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Otra traducción declara, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¡Wow, amigos! Es impresionante la palabra de Dios. Estos cristianos feministas, hedonistas de hoy en día, no aceptan su culpa. Y Dios declara, yo los cortaré, para que ningún ser humano tome la gloria, sino que la gloria solo es para el Padre y el Hijo. Por lo cual, esta expresión que dice, yo los cortaré, significa que serán borrados del libro de la vida, es decir, serán despojados del verdadero bautismo del Espíritu Santo de Jesús. Por lo cual confirmamos, amigos, que los que no reconocen su culpa, esos no pueden recibir el bautismo verdadero. Lo estamos probando bíblicamente. ¿Por qué? Primero, porque no reconocen su culpa. Y luego, segundo, porque se dedican a calumniar solapadamente al prójimo y luego lo obligan solapadamente a someterse a sus mañas fariseicas. Amigos, y aquí viene otro tema demasiado interesante. Nosotros vemos que estamos ante un bautismo satánico, el cual empezó desde el 2020, un bautismo negro, porque estas personas se lavan las manos, se echan ungüentos, supuestamente para descontaminarse, para purificarse. Pero ahí vemos un bautismo satánico, de locos. Recordemos entonces, amigos, que los fariseos también se lavaban las manos, pero lo de adentro estaba podrido. Impresionante. Amigos, Jesús esperó pacientemente que los fariseos reconocieran su culpa, así como Jesús ha esperado pacientemente que estas iglesias feministas cristianas que no reconocen su culpa, la reconozcan. Pero lamentablemente no ha sido así, sino que antes ha empeorado. Es decir, amigos, que hemos probado que lo que les dije en el 2019 de que se acercaba el bautismo negro ha ocurrido al pie de la letra, según la doctrina bíblica. Por eso le hemos dicho a esto que ha ocurrido, más que todo ya en el 2021, el 666. Amigos, estas personas finalmente reciben el Pentecostés negro a nivel global, el cual fue decretado por la bestia y luego impuesto por la imagen de la bestia. Este bautismo negro o Pentecostés negro significó la negación total del arrepentimiento verdadero. Lo rechazaron por completo. Además, rechazaron la fe en la sangre sanadora de Jesús. No pusieron su fe en Jesús, sino en una sangre inmunda. Finalmente, estas personas recibieron en sus propios cuerpos precisamente el pecado que se negaban a reconocer. Plop. Leamos en Isaías capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Ahí está, amigos, hasta dónde está llegando esto, que están orgullosos de su pecado. Es el pecado que derrama la paciencia de Dios, amigos. Es tremendo. Esa persona ya no tiene posibilidad de redención o de poder limpiar esa carne pecadora. Es tremendo, es una decisión final. Amigos, nosotros por tanto damos prueba que no hablamos palabras vacías, sino que lo que les digo está totalmente apegado a la Biblia. Y por lo tanto, damos gracias de que hemos sido escogidos para el verdadero bautismo, por lo cual leemos en Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, de nuevo comparamos el bautismo negro versus el verdadero bautismo, en donde estas personas fariseicas del siglo XXI limpian sus manos con alcohol, pero no purifican lo de adentro, como está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 26 al 27. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Es decir, que violan la ley de Dios y que no reconocen sus pecados. Por esto, amigos, recordamos la importancia de reconocer la culpa. Recordemos entonces la parábola del fariseo y el publicano, la cual Jesús no la dijo para enseñar a violar la ley de Dios,
sino para enseñarle a las personas que aún aquel que cree guardar la ley de Dios, aún ese debe examinar su corazón para reconocer sus pecados. Por esto el publicano salió justificado. ¿Por qué? Porque reconoció su culpa. Entonces, ¿qué quiere decir la parábola? Es mejor para Jesús un hombre que reconoce su culpa, aun y cuando haya cometido 7 pecados, que un hombre que no reconoce su culpa, aun y cuando ha cometido un solo pecado. Es decir, lo más importante es reconocer la culpa. ¿Y por qué? Porque entonces puede ser limpiado. Este es el requisito primordial para el verdadero bautismo, reconocer tu culpa. Luego que reconoces tu culpa, entonces estás listo para ser bautizado en el verdadero bautismo. Lamentablemente, algunas personas, aún después de conocer la ley, no quieren reconocer su culpa y piensan que la culpa es del otro. Y plop, amigos. Hoy los falsos predicadores te dicen, peca como el publicano y reconoce tu culpa. Esa es una perversión de la parábola del fariseo y el publicano, porque luego no hay conversión. El verdadero bautismo te lleva a reconocer tu culpa, pero a convertirte, porque el que reconoce su culpa, pero sigue en pecado, es un hipócrita. Entonces nosotros vemos la hipocresía en estos pastores que usan la parábola del fariseo y el publicano para inducirte a que te comportes como el publicano y reconozcas tu culpa, pero que sigas en pecado. Entonces finalmente no hay conversión. Es decir, cuando una persona verdaderamente reconoce su culpa, luego sigue la conversión. Porque de resto, esa persona que reconoce su culpa sigue pecando. Es lo que vemos con la Iglesia Católica. A toda hora ella reconoce su culpa. Ella dice que sí, que ella mató a John Hus, que sí, que han habido casos de pederastia, pero luego no se convierte. No acepta sus errores y no cambia, sino que se sigue comportando de la misma manera. La culpa no es de ellos. Entonces, ¿de quién es la culpa? El bautismo negro, por tanto, ha sucedido al pie de la letra como lo habíamos profetizado en estos videos que les hice durante el fin del 2019 y el inicio del 2020. Es de loco. La mayoría de personas blasfemaron contra el Espíritu Santo de Jesús y por eso no pueden ya ser parte del verdadero bautismo. Por lo cual, amigos, leamos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El requisito primordial es reconocer el pecado. Por lo cual miremos el plan de salvación en Santiago capítulo 4, versículo 9 al 10. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amigos, hoy vemos a un grupo de personas felices, entrando a restaurantes, a cines, viajando por el mundo. Por lo cual yo digo, déjame a mí llorando, déjame triste, déjame humillado a las afueras del cine. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me exaltará. Y ya hay un grupo de personas que tiene el 666. Es indudable. Y ya no pueden recibir el verdadero bautismo del Señor. El bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hasta pronto, amigos.